El sacerdote sin cabeza. También conocido como el cura, fraile o padre sin cabeza, es un personaje perteneciente a una leyenda colonial del folclore latinoamericano, el cual es descrito como el fantasma de un sacerdote sin su cabeza. Cuenta la leyenda que por las noches aparece de la nada el fantasma de un sacerdote, o bien, un fraile o monje católico, vestido con el hábito usual de su orden o con sotana, pero con la particularidad de que no tiene cabeza, por lo que causa terror y pánico entre la gente. Algunas versiones de la leyenda del sacerdote sin cabeza coinciden en que el personaje se trataba de un cura católico, cuyo comportamiento no era el adecuado para una persona de su investidura, quien, como castigo por sus actos, fue decapitado, o bien, se trataba de un sacerdote que fue injustamente decapitado por sus enemigos, tras lo cual su fantasma se aparece deambulando por las noches, ya sea por las calles o en ermitas, iglesias y otros recintos religiosos, buscando desolado su cabeza, espantando a los pecadores, o como mudo testigo que reclama justicia por su muerte. En México, la leyenda tiene especial difusión en la ciudad de Tonalá, en el estado de Jalisco, donde se narra la historia de un sacerdote que fue colgado en la calle Pedro Moreno, en el centro de la ciudad, durante la época de los cristeros. Se cuenta que a medianoche en las inmediaciones de la parroquia de Santiago Apóstol, en el trayecto que se localiza entre el arco y el campanario, quienes por ahí pasan ven la silueta del sacerdote sin cabeza, pasando por el arco, hacia el lado oriente de la calle, mientras sopla un viento helado. En el estado de Yucatán, se le conoce como Culcalquín, donde se cuenta una versión aún más antigua que cuenta que alguna vez, fue un sacerdote maya que fue decapitado, o bien no se sabe muy bien el motivo de su muerte, perdiendo así su cabeza y su alma en pena, vagaba por los caminos buscando su cabeza. Con la llegada de la colonización en Yucatán, se transformó desde un sacerdote maya a un sacerdote católico, es decir, cambió a ser un sacerdote con traje como los usan los sacerdotes de la religión católica. Se cuenta también, que rapta a niños malcriados o desobedientes. Se utiliza la leyenda del Culcalquín para atemorizar a los niños desobedientes. En Guatemala, en las catacumbas de las iglesias más antiguas, como la Merced, Catedral, Santo Domingo y San Francisco, hay quienes aseguran haber visto más de alguna vez a un fraile que al caminar no pisa el suelo, al verlo fijamente es transparente y no tiene cabeza. Pese a no tener cabeza, sabe a dónde dirigirse porque cuando lo llaman o quieren entrar en contacto con él, se desaparece dejando a quien lo vio una sensación de malestar, náusea, miedo, escalofríos y de tener las piernas hinchadas, como si estuvieran enfermos de gota. En Santiago de Guatemala, hay una leyenda de un cura sin cabeza, que se aparecía entre las ruinas de una iglesia destruida por el terremoto de San Miguel en 1717, y que su función sería la de guardar un tesoro oculto bajo el altar mayor del convento de Santa Clara. La leyenda dice que el fantasma repartía oro entre la gente pobre, y que solamente al recibir la dádiva, las personas se daban cuenta de que no tenía cabeza. Las víctimas más frecuentes eran los arrieros. En sus largas travesías con sus recuas de mulas, se lo encontraban en cualquier recodo del camino. Veían venir un fraile o cura, de sotana negra y estola blanca, de estatura alta, pero le faltaba la cabeza. El arriero detenía el paso. El espanto se iba acercando y cuando estaba a unos 10 metros de distancia desaparecía. El arriero sentía un frío helado tratando de paralizarle. Luego continuaba su marcha, y unos pasos más adelante miraba hacia atrás y esto lo dejaba perplejo, pues el cura había pasado y continuaba caminando. Otros dicen que el cura llevaba la cabeza debajo del brazo, envuelta en unas hojas sanguinolentas y amarradas con bejucos recogidos en el bosque. En algunos pueblos llega hasta sus calles al amanecer cuando no hay luna, las recorre y luego desaparece, pero la persona que se lo encontrara, quedaba muda, se paralizaba por mucho tiempo. La leyenda del padre sin cabeza en Nicaragua, se encuentra íntimamente ligada al asesinato en León Viejo, de Fray Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua y Costa Rica, y que se trasladó hacia la actual ciudad de León. Sobre el asesinato de Fray Valdivieso existen dos versiones, en una se dice fue apuñalado, y en otra, asesinado de un machetazo que le cercenó la cabeza,
la cual rodó hasta las orillas del lago Xolotlán. Cuenta la historia que en el año 1550, alentados por su madre María de Peñalosa, por los hermanos Hernando y Pedro, hijos del gobernador de Nicaragua Rodrigo de Contreras, planearon la muerte del defensor de los indios y mediador de las ambiciones de los funcionarios y el clero. Fue asesinado por el capitán Juan Bermejo, quien había sido expulsado del Perú luego de la muerte de Gonzalo Pizarro. Después de la muerte del religioso, el primero cometido contra un prelado en tierra firme, los asesinos se repartieron la provincia de Nicaragua, su población indígena, los objetos de valor y las joyas episcopales del obispo. Tras este suceso funesto, los indígenas comenzaron a reportar la aparición de un bulto negro, que se perdía en la oscuridad de la noche. La figura de un sacerdote con sotana, sin cabeza, con un cordón amarrado en la cintura del cual cuelga una campana, caminando por las calles empedradas de la ciudad, buscando su cabeza los jueves y viernes santos, mientras que en otras versiones, se afirma que no la ha perdido y que es una señal de arrepentimiento.